Muy bien, buenas noches. Le damos a todos los que nos están viendo en este día. Pues, ya noche. Voy a volver a repetir. Muy buenas noches tengan todos ustedes los que están en este lugar. En el auditorio de la Comunidad Cristiana de Transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Gracias a todos los que nos están viendo por YouTube y por Facebook. Es un placer servirles a ustedes. Muy bien, hoy vamos a tratar el tema, hoy es un servicio normal, pero vamos a hacer énfasis en la pareja. Entonces, enseguida vamos a hacer una dinámica. ¿A cuánto les gusta hacer el ridículo? Enseguida vamos a hacer una dinámica y a los que les gusta hacer el ridículo vamos a estar en familia y a los que no, pues les va a tocar aprender. Eso es formación de carácter. Entonces, que Dios nos ayude. Amén, hermana, mi espíritu. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer varios textos. Vamos a leer Biblia. Leemos Biblia y vamos a empezar a extraer unos principios. Los roles que transforman es el título. Los roles. Los Rolex. Roles de actuación. El rol. Roles que transforman a la pareja o la relación de pareja. Transforman la relación de pareja. Listo, muy bien. Váyanse conmigo para el libro de Efesios, epístola del apóstol San Pablo, o epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer versos de capítulo 5, versos del 21 al 33. Leemos y luego saltamos a otro pasaje, ¿listo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la bendición de nuestro Dios Padre y la unción poderosa de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios capítulo 5, versos del 21 al 23. Al 33. ¿Yo qué dije? Era para ver si están en la jugada. Están en la jugada. Dice, me gusta como dice en la versión 1602. Dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Este verso es súper importante para lo que vamos a desarrollar hoy. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero de vosotros, por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Palabra de Dios. Ahora vamos a leer otro texto. ¿Ya lo tenías ahí listo, cielo? Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Dice así. ¿Qué tipazo hay ahí? Velo. Asimismo, vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Conversación de sus mujeres. Considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con el encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. No sé si ustedes han
han mirado la palabra reiterativa. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Palabra del Señor. Muy bien, los roles de la pareja. Siempre que... ¡Eso! ¡Que viva el mundo! Siempre que se habla de parejas o roles de parejas, todos nosotros tenemos expectativas, ¿sí o no? Ejemplo, cuando un conferencista, un pastor o alguien con autoridad de parejas viene a decir, vamos a hablar de parejas, empieza el codo a activarse. El ministerio del codazo. Me ha tocado ver muchas veces que esposas están diciendo algo referente a la relación y la esposa le hace. ¿Sí o no? Una vez estaba yo en una iglesia grande y estaba un hombre muy usado en el tema de parejas y nos estaba dando una conferencia acerca de parejas. Y yo veía a las esposas de los pastores que le hacían. Y el esposo hacía. Ella le decía, es para usted. Y él les decía, escuche usted. Diga conmigo, la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios es para mí. Entonces, hoy yo quiero tratar un tema acerca de los roles de pareja, no Rolex, sino los roles de pareja. Muy de acá, muy de lo que nosotros somos, muy de lo que dice la Biblia. Y quiero hacer varias acotaciones y por favor las mujeres no se me vayan a sentir coaccionadas. Las que me conocen saben que mi esposa me manda. Entonces saben que lo que les voy a decir no es por echar vaina ni cosas de esas. Es lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? Yo quiero que este tema, en la medida de las posibilidades, lo desarrollemos juntos. Yo necesito saber qué tanto me voy a entender y para que juntos exploremos la Biblia y en la medida que la exploremos logremos sacar nuestras propias tesis y conclusiones. ¿A cuánto les gusta tener sus propias tesis? Ahorita muy poquitos, ¿no? Pero cuando están solos en la casa, eso sacan tesis de la Biblia, cada uno tesas. Entonces hoy vamos a tratar de unificarnos. El objetivo principal es que tengamos los mismos pensamientos, hablemos el mismo lenguaje, porque así Dios se va a mover. ¿Listo? ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a tratar de desarrollar rápido el tema. Número 1, les dije que palabra clave o verso clave iba a ser Efesios capítulo 5, verso ¿qué? 21. ¿Sí o no? En el algor popular del evangélico, en el léxico del evangélico cotidiano, se esgrime el siguiente argumento, y es el siguiente, valga la redundancia. Es que el hombre es la cabeza y la mujer se tiene que sujetar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Los hombres hoy pueden hablar, su mujer hoy no le va a pegar. Su mujer no le va a pegar. Mira, ponle pues cuidado. Para los que me están viendo por YouTube y tal. Para los que me están viendo por YouTube y tal, vea. Pregunto eso, ¿cuántos están de acuerdo con que el hombre es la cabeza y la mujer se debe sujetar? Y todos los que están aquí, vea, eso. Pero inicialmente, ¿qué hubo? Un silencio y todos los ojitos hicieron así. Yo nunca había visto tan bueno. Acá en la iglesia tenemos varias colchonetas. Ay, gloria al Señor Jesucristo. Muy bien. Yo creí que era el único que me pegaban. Bueno, muy bien.
Es un tema que cuando se trata, eso genera callitos, pisa callitos. Porque resulta que hoy en día tenemos un mal concepto acerca de la liberación y la igualdad de género. Entonces, cuando un hombre viene a hablar o a establecer un principio bíblico, es dificilísimo hablar porque todo va a ir en contra de ¿qué? Del concepto que se tiene. Pero como yo no voy a hablar de mis conceptos, sino de lo que dice la Biblia, entonces no me importa. Lo que piensen otras personas, no me importa. Sí, no importa. Lo que piense mi esposa, no importa. Mentiras. ¿Listo? Bueno, vamos a volver a retomar. ¿A cuántos creen que ese concepto de que el hombre es la cabeza y la mujer se debe sujetar es bíblico? Duélale al que le duela y árdale al que le arda, es la verdad. Pero ahora vamos a entender lo que es primero que todo el concepto de sujeción y vamos a entender primero que todo cuál es el concepto que Cristo vino a establecer acerca de cabeza y acerca de sujeción. ¿Están conmigo? Lo primero que el Señor dice, según la palabra, lo que acabamos de leer, en el verso 21 de Efesios capítulo 5, es sométanse las mujeres a los hombres. ¿Qué dice? Dice, someteos los unos a los otros. Y me gusta porque hay un punto. Quiere decir que en este pasaje, ese punto no indica aparte, indica que este es el comentario y de ahí para adelante se empieza a desglosar o a explicar lo que es el sometimiento los unos para con los otros. Entonces yo hoy quiero entender esto. Cuando hablé de roles o cuando hablamos de roles, la mayoría de personas entienden esto en su imaginario. Ay, nos van a decir, la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer lo otro. Usted que es el que está trabajando, entonces es el que tiene que pagar los servicios. Yo soy la que tengo que aplanchar. ¿Sí o no? ¿O no? Mira, ese es por experiencia se los digo, cuando uno va a hablar de roles en la pareja, yo escucho como mucho ruido, ¿no? ¿Será que apago eso? Es que eso hace como mucho bochinche. Muy bien. Ay, sí, eso ayuda mucho. Listo. Cuando uno habla de roles en la pareja, lo primero que se le viene al imaginario a la gente es, ya nos van a enseñar qué es lo que tiene que hacer el hombre. El hombre tiene que trabajar como un animal y llevar la plata para la casa. Y la mujer tiene que y la mujer tiene que lavar la ropa todo el día y estar haciendo oficio. ¿Cierto? Automáticamente se viene eso a la mente. Pero yo hoy quiero a usted desmontarle ese concepto. Porque resulta que ese concepto lo trajo el mundo. Ese concepto lo trajo el mundo y sus tradiciones. En la Biblia no dice en ninguna parte, a no ser que yo esté leyendo otra Biblia, en la Biblia no dice en ninguna parte que el hombre tiene que llevar el mercado a la casa. No. Y en la Biblia no dice en ninguna parte, que la mujer tiene que quedarse todo el día lavando y planchando y haciendo de comer en la casa. Esto después les voy a preguntar cosas, porque ustedes van a decir después conceptos raros. Dime. Es que no sé si vayas a hablar del contexto greco-romano, sí, donde el gobernante era la autoridad y tenía sus gobernados. Y a los gobernantes les interesaba que las familias que estaban dentro de su reino, jurisdicción, estuvieran en orden. Entonces las mujeres tenían ¿qué tenían que hacer? Sujetarse al esposo para mantener en orden. Es más, ellas debían estar bajo la religión, pues por decirlo de alguna forma, porque no recuerdo la palabra, del esposo. O sea, ya no tenía, era el esposo el que establecía la religión y era la cabeza de la autoridad, porque era un orden desde el gobernante
hasta los hogares de ese lugar. Y Pedro, como recordemos que los cristianos estaban viendo como subversivos en esa época, entonces, ¿qué tenía que hacer? Darle consejos a las mujeres cristianas, y hay que entender ese contexto para poder entender todo lo que viene. Muy bien, gracias, mi amor. Iba a hablar de ese concepto, de ese contexto, pero ya lo estableciste. Ya lo ampliaste, ya lo colocaste. Entonces resulta pues que el concepto de sujeción mal enfocado, ¿quién lo ha traído? El mundo. El mundo es el que lo ha establecido. Y el mundo es la dinámica o es un, siempre me olvida lo que yo digo, sistema de opinión o filosofía netamente satánico. Entonces hoy Dios quiere que usted y yo entendamos lo siguiente: el que lleva el mercado para la casa no es el hombre, la que construye la casa no es la mujer, quien lo hace es el Señor. Vamos a eliminar de primera instancia lo siguiente, escúchenme por favor, vamos a eliminar de primera instancia lo siguiente: ¿cuántos se preocupan por el arriendo? ¿Cierto? ¿Cuántos se preocupan por el mercado? Y entonces la mayoría de problemas que hay en la casa son referentes ¿a qué? A mamón, a la plata, a las riquezas. Es que, María, ya llegó la hora de pagar los servicios y usted no ha pagado. A mí una vez me tocó escuchar a alguien que dijo, no has pagado los servicios. Ave María, 2 meses, sin saber el marido cómo estaba haciendo para parir gaticos para poder pagar los servicios, ¿cierto que sí? ¿Por qué estamos más enfocados en eso? Porque la tradición nos ha enseñado que nos tenemos que preocupar por eso. Entonces reitero, la Biblia no dice que el hombre tiene que ir y pagar los servicios y mercar y llevar para la casa. La Biblia no lo dice. La Biblia tampoco dice que la mujer tiene que quedarse en la casa cocinando y tal. La Biblia no lo dice. No lo dice. ¿Están conmigo? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, no se afane por lo que ha de comer, por lo que ha de beber o por lo que ha de vestir. No se afane por eso, porque cuando usted se afana en eso va a perder el norte de lo que es la relación. El Señor Jesucristo dijo, la Biblia, la ley se reduce o se complementa, más bien se simplifica en 2 grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero y más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón, ¿cierto? Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Hoy el Señor nos está diciendo a usted y a mí, la relación marital, la verdadera relación marital se resume solamente en un acto. ¿Cuál es el acto? El sometimiento del uno para con el otro. Pero entonces Dios empieza a especificar cómo se sujeta el hombre a la mujer y cómo se sujeta la mujer al hombre. Eso sí quiere decir Dios. Entonces, en el verso, del verso 22 en adelante, el Señor empieza a hacer una alegoría o una similitud de cómo se debe sujetar la mujer al hombre. Y empieza diciendo así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces uno ve en la iglesia, en la calle, pues en la calle pasa, ¿cierto? Uno dice, si no se sujetan al Señor, pues mucho menos se le van a sujetar al marido. Pero en la iglesia uno ve mujeres saltonas que no respetan al marido, no respetan al Señor, mucho menos van a respetar al marido. Entonces el Señor le está diciendo, vea, la mejor forma de usted entender que usted se le sujeta a él y él eso es recíproco a usted, es entendiendo que usted le debe sumisión ¿a quién? Ahora vamos a mirar qué significa la palabra sujeción. La palabra sujeción en griego es hupotazo. ¿Qué hijo de madre insulto, sí o no? Entonces mucho hupotazo. Hupotazo para allá. Vamos a desglosar lo que significa la palabra hupotazo. La palabra hupotazo en griego es una palabra compuesta. Hupo y tazo con doble S. Hupo es estar debajo de, pero debajo de no en subyugación o en opresión, sino estar en una posición de orden. Y tazo significa organizar, delegar, designar.
Entonces la palabra jupotazo, traducida al español, es organizar algo de una manera sistemática. ¿Sí me doy a entender? O sea que ahora el concepto de sujeción va a empezar a cambiar, ¿o no? Porque el concepto de sujeción es orden. Y el orden tiene que tener algo que empieza a clasificar un estandarte o algo, un escaparate, algo que empieza a clasificar. Yo quiero que alguien rápidamente me lea por favor el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Lo lees? Que le ha sido dada por Dios. Dice el apóstol Pablo, ninguno tenga de ustedes mismos un concepto de sí más alto que el que debe tener. Ahí viene el varillazo para el hombre. El hombre viene desde pequeñito, instado y malformado, diciendo que él es ¿qué? El varón, el macho, el que lomo plateado, ¿cierto? ¿Por qué las mujeres de 1973 en adelante empezaron con el movimiento feminista? Porque había un concepto de subyugación desde hacía tiempo. Desde el primer Reich fue el Imperio Romano. Desde allí se venía subyugando a la mujer y la mujer no tenía voz, no tenía voto. Entonces ahora el concepto de equidad de género que se ha pervertido y se ha dañado y ahora a todo le vale con el cure, todo le vale, se ha pervertido, pero el concepto de equidad de género comenzó con una buena y sana motivación. ¿Cuál era la buena y sana motivación? Que hubiese igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Y qué dice la Biblia escrita hace 2000 años? Que los dos son ¿qué? Iguales, enseguida lo vamos a mirar. En la Biblia dice que el hombre es heredero de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que la mujer es ¿qué? Coheredera, o sea que está en igualdad de condiciones. La mujer está en igualdad de condiciones. Entonces vamos a empezar a desmontar primero que todo el concepto que tenemos de que el hombre es el que tiene que mandar y mandar la mano al bolsillo y todo este tema, ¿sí o no? Eso es cultural, eso nos lo han inyectado a nosotros en la cultura y eso usted lo tiene que rayar en este momento. Porque ahí es donde empiezan los problemas. Uy, el pastor Alexander está enseñando cosas que no son. Uy, que ta. La Biblia dice que sujeción es poner las cosas en orden, pero tiene que haber alguien que esté, ¿en dónde? Encima y alguien que esté debajo. Eso es normal. Entonces el Señor nos insta a lo siguiente. Ninguno de ustedes tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Cada uno tiene que pensar de sí mismo cómo. Dice con cordura, o sea, con razón, meterle la razón al tema. Hombre, si yo me porto como un gamín, si yo me porto como un orate en la casa, si yo no respeto lo que mi esposa hace, si yo no valoro lo que mi esposa hace, pues entonces, ¿qué voy a recibir yo? Lo que estoy, ¿qué? Sembrando, igual va para las mujeres. Entonces ahí viene algo que a las mujeres no les va a gustar mucho. El Señor hace más énfasis y se demora más en explicarle a la mujer el concepto de sujeción porque la mujer tiende a ser irrespetuosa e irreverente. Lamentablemente es así. Dios no quiere que sea así, ni Dios lo ha mandado así. Pero en la esencia de la mujer, en su naturaleza caída, en su naturaleza de pecado, ¿a qué se está llevando ella? Y en el mundo y en la corriente actual que le está implantando a la mujer en su chip de imaginario, que sea rebelde, necia. La Biblia vamos a leer cuántas veces en esos textos el Señor le dice a la mujer, sujétese. Y cuántas veces le dice al hombre que se sujete. ¿Están conmigo? Pero estamos claros que nos debemos sujetar los unos a los otros. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos y coloca el símil como al Señor. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y de la palabra, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuántas veces en este pasaje hizo énfasis Dios en el hombre y en la mujer? En la mujer solamente le dijo, sujétese. Y le colocó el ejemplo, como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Ya. ¿Qué más le dijo el Señor a la mujer? Ya. Sujétese, ¿cierto? Déjese colocar en orden y ayude a colocar en orden. Hay un texto que dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. En la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Jehová. Pero dice aquí en este pasaje, Dios le dice a la mujer que haga ¿qué? Que ayude a organizar. ¿Desde dónde ayuda a organizar? Desde la sujeción. Pero al hombre, ¿qué le dice? Al hombre le dice, ámela, respétela, valórela, ayúdela, nútrela, cuídala, valórala. Empieza a darle más más mandatos. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. Exactamente. ¿A qué quiero llegar? ¿Ustedes como que la están cogiendo o no? A la mujer el Señor le dijo, simple, sujétese. Solamente una cosita, sujétese. A la mujer le dijo, ¿el trabajo es más qué? Nunca, nunca, mi querida. El trabajo más duro es sujetarse, porque solamente se le dice una vez. Sujétese. ¿Por qué se le dijo una sola vez? Porque no es capaz de hacerlo. Ay, sí tú. No pele, eso no es sino que no, eso no es sino. Eso no es sino. Eso no es sino. Eso no es sino. La mujer que necesita. Yo aquí tengo una listica de cómo hacer feliz a una mujer. Sí. ¿Se la leo? Mire, para ser feliz a una mujer, solo se necesita ser amigo, ser esposo, ser padre, ser iniciador, ser decorador de interiores, ser ginecobstetra, ser plomero, ser electricista, saber de ginecología, saber de todas las áreas en las que la mujer se desarrolle. Ejemplo, saberle tinturar el cabello, saberle arreglar las uñas, poder entenderlas. A la mujer es fácil de hacerla feliz. Es súper fácil. A la mujer es sencillito de hacerla feliz, ¿cierto? Amigo, marido, amante, pero aquí cuando dice amante es con condicionales. Solamente cuando ella no tenga dolor de cabeza, cuando no es... Hacer feliz a la mujer es fácil. El mismo Dios estableció que a la mujer solamente se le dice una cosa, sujétese. Ya. Yo quiero ver a las valientes, a las mujeres victoriosas en Dios,
que quieren obedecer la palabra de Dios y lo van a hacer. Si yo lo planteo desde esta perspectiva, pues obviamente va a sonar, si yo lo planteo desde esta perspectiva, obviamente se va a ver como que estoy sesgado, ¿sí o no? ¿Están conmigo? El Señor le dijo a don Adán, Adán, mi hijo, puede comer de lo que quiera, no se preocupe, cómase los árboles que quiera enteros si quiere, pero de ese de papaya no coma. Sí, es que el fruto prohibido era papaya, porque el diablo les dio papaya y ellos se lo comieron. No, era papaya. El diablo les dio papaya y ellos se la comieron. El Señor le dijo, cuando yo diga 3, usted aplaude, bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Entonces resulta que el Señor le dijo a Adán, coma lo que quiera, no hay problema, pero de ese árbol de papaya no coma. Y adivine qué fue lo único que fue e hizo Eva. Que fue a comer del árbol de papaya. Era lo único que tenía que hacer, obedecer. Muy bien, vamos a mirar ahora características. Entonces resulta que el apóstol Pablo, cuando empezó a escribir esta epístola, estaba mostrándole a los hombres y a las mujeres de la iglesia en Éfeso, que era una iglesia que estaba totalmente volcada al concepto feminista, era una iglesia que las sacerdotisas o que mostraban la religión en ese momento eran mujeres. Él empezó a decirle a la iglesia, un momentico, tienen que coger y calmarse, porque el orden de Dios no es ese. El orden de Dios no es que la mujer esté ministrando sacerdotalmente. Ese no es el orden de Dios. Ojo con esto, ministrar sacerdotalmente en un culto herético, pagano y malo. Porque según la Biblia, en Gálatas capítulo 3, verso 28, dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Delante de Dios todos somos, ¿qué? Igualitos, ¿cierto? Entonces, en ese momento el apóstol Pablo está colocándole orden al desorden. Y hoy en día los hombres y las mujeres se disfrazan tras una falsa piedad diciendo que es que el hombre tiene que mandar y la mujer se tiene que sujetar. No, el hombre sí tiene responsabilidades y muchas más que la mujer, muchísimas más. Y adivine delante de quién es esa responsabilidad. Es delante de Dios. El suegro mío es Dios. Y mi suegro me está diciendo a mí, usted tiene que coger a Claudia y amarla. Tiene que respetarla porque ella, para usted, es como si fuera Cristo para la iglesia. ¿Y Cristo qué hizo con la iglesia? La cogió y la zarandeó. Se dio por ella, estableció la iglesia. Enseguida les voy a hablar de eso. ¿Están conmigo? Entonces la palabra sujeción es hupotazo, que quiere decir estar por debajo de, pero ¿en qué? En orden. Y si lo vamos a mirar como debe ser, el hombre está encima, pero mirando y supervisando. ¿Y la mujer qué está haciendo al lado de él o debajo de él? Organizando. Porque si la mujer no organiza, entonces ¿qué va a pasar? Pero estamos hablando de conceptos de vida, no de conceptos de lavar y demás, ¿cierto que sí? Porque los hombres también lavamos la ropita. En mi casa yo lavo. En mi casa yo lavo ropita, yo lavo la ropita de Santiago, yo lavo mi ropita, lavo los blue jeans de mi esposa, la ropa interior de mi esposa. Claro, hacen sopita, ¿cierto que sí? ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Entonces, está claro el concepto de sujeción. Someteos pues los unos a los otros. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender o no? Diga, el tiempo se pasó. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos a desglosar el contexto del hermano Pablo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Vamos a darle a esto ya orden. Lo primero que quiere hacer Dios es enseñarnos, pues, que el concepto que traemos nosotros del mundo
de sujeción, de machismo, es un concepto netamente del mundo, satánico. Dime, mi amor. Sí, que estuvo a él. Ponle pues cuidado. El Señor vino a colocarnos el concepto de sujeción como debe ser, someteos los unos a los otros. Jesucristo, nuestro Rey Salvador, ¿a quién fue el primero que se le sujetó? A Dios Padre. Establecieron desde la eternidad, mi negro le tocó la obra sucia, le tocó ir y morir por toda esa horda de degenerados allá. Él se sujetó. Pero cuando estuvo acá en la tierra, eso es bien importante entenderlo. Cuando Cristo vino acá a la tierra, a los primeros que se le sujetó fue a sus padres. Él se le sujetó a José como papá y él se le sujetó a María como mamá. El Señor Jesucristo se sujetó, se sometió aún a la religión en la cual él nació, que fue el judaísmo. Él se sometió a ella. El Señor Jesucristo se sometió a que Juan el Bautista lo bautizara y le dijo, es necesario que se haga para que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Cuando usted y yo empezamos a entender los roles en la familia, en la pareja, nos vamos a dar cuenta que no es necesario que usted, o prioritario, o fundamental, o único, que el hombre llegue a la casa solamente con mercado a ver televisión. No, yo sé que el hombre llega cansadito a veces de laborar, pero es un cansancio diferente. Vale que la esposa, él le ayude a la esposita a lavar los calzones. Eso no le va a quitar la hombría. Igual a la esposa no le va a quitar la femineidad, que lo valore, que lo respete, que le organice los piececitos, le lave los piececitos. ¿A cuánto no les gustaría eso? No tica a nadie, no tica a nadie. Una cosa interesante, ¿a qué hombre no le gustaría que la esposa llegara y antes de echarle cantaleta le diera un beso con lengua bien apasionado y le dijera como me gustas? ¿No ve? ¿No ve? Eso le dice fastidioso, pero a los hombres nos gustaría. A mí me gustaría que yo llegara y antes de me dijera, venga, yo lo amo. Yo sé que usted es un fastidioso, un cansón, pero yo a usted lo amo. Y que después me empiece a echar cantaleta, uno se la traga todita. Uno se traga toda la cantaleta. Escúcheme bien, el hombre necesita ser valorado. El hombre necesita ser valorado, la mujer necesita ser amada. La mujer necesita... ¿A cuántas de las que están aquí les gustaría ser amadas? Voy a volver a preguntar. Ninguna de las que está aquí respondió, entonces no. ¿A cuántas de las que están aquí les gustaría sentirse amadas? ¿Qué tanto valora usted a su esposo para que él recíprocamente, en sujeción a su respuesta, él también lo haga? Cristo la ama. Muy bien. Listo. Yo creo que estoy perdido hoy. Listo. Listo, muy bien. En el verso 21 del capítulo 5 de Efesios dice, someteos los unos a los otros. La sujeción es la síntesis o la sujeción mutua, perdón, es la forma o el esquema que Dios verdaderamente quiere para el matrimonio. El esquema, el cuadro, el derrotero que Dios verdaderamente quiere para el matrimonio es que el uno se sujete al otro, que escuche la voz del uno y del otro. A los hombres, ¿por qué nos va mal muchas veces? Porque no le hacemos caso a las voces de la esposa. La esposa tiene un sexto sentido que le dice, ese tipo no me gusta, esa tipa no me gusta. Y uno es especialista en decir, ay, cómete canzona. Esta es la muerte de la relación. Muy bien. Entonces yo quiero darme a entender. Cuando hablamos de roles, estamos ya empezando primero a organizar, a colocar un piso. El primer piso que estamos colocando es que tenemos que sujetarnos los unos a los otros. El segundo es empezar a cambiar el concepto que traemos de dónde, del mundo. Y eso lo tenemos acá en la iglesia arraigado, metido, encarnado en el corazón. Y entonces, porque a veces, vean, a veces hay parejas que no aceptan consejerías porque simplemente tienen un concepto que
arraigado en el corazón, no hay vulnerabilidad. Hay personas, hay parejas que dependen de la consejería porque hay conceptos arraigados y establecidos y encarnados en su corazón. Todos los extremos son malos. Pero cuando usted y yo empezamos a mirar el principio bíblico real como tiene que ser, todos esos conceptos se tienen que empezar a cambiar. Dios, ¿qué quiere hacer en este momento? Mostrarnos a usted y a mí que la sujeción es poner orden con un concepto claro de mí mismo. Cuando yo tengo un concepto claro de mí mismo y quién soy en Cristo, no se me va a dar nada lavar los calzones. No se me va a dar nada lavar la loza. No se me va a dar nada lavar el baño en la casa porque eso no me quita la hombría. Antes todo lo contrario, me ayuda. Cuando yo tengo un concepto claro de quién soy en Cristo, no voy a ser la súper fragilísima a toda hora. El merenguito que no se puede tocar. No, las mujeres, no que son fuertes pues. Bendecidas, empoderadas. Vamos a darle honor a esos eslogans. ¿Están conmigo? Muy bien. La sujeción es parte de la pedagogía divina para podernos enseñar a escuchar más fácil la voz de Dios. Cuando yo me sujeto a Cristo, cuando yo me sujeto a mi esposa, cuando estamos haciendo algo recíproco, más fácil puedo escuchar la voz de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Vamos a mirar, yo saqué apenas 6 principios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 principios. Y vamos a volver a repetir. Cuando en la Biblia hay una palabra que se repite, un tema que se repite, se llama tema recurrente. Y el tema recurrente quiere decir que es importante. Primera de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 7 dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿A cuántas esposas les gusta predicar en la calle? Yo conocí una señora, cuando fui pastor en Fe y Esperanza, que el marido odiaba a Fe y Esperanza, odiaba a la iglesia, odiaba a los pastores, porque él decía, a mi esposa me la quitaron los pastores. ¿Ah? Mi esposa, él me lo dijo a mi esposa me la quitaron los pastores. Ustedes, pastores del carajo, me quitaron a la esposa. Yo quedé frío. Yo no dije, jupotazo, ustedes me quitaron a mi esposa. Me quitaron a mi esposa. Entonces yo empecé, después de que él me dijo eso, yo empecé a mirar el comportamiento de la esposa. Y resulta que la esposa le decía a él, no, es que yo me voy a santificar para el Señor. Hoy vamos a hablar de roles, no de genitalidad, ni de la sexogenitalidad de la que la Biblia habla. Yo le decía a ella, al esposo, no, yo no puedo estar contigo sexualmente porque tengo que santificarme para ir a evangelizar. Vale, pues cuidado. Él le decía a ella, quiero que vayamos a pasear el domingo. No, yo no puedo porque tengo que ir a la iglesia. Entonces, claro, el tipo ¿cómo estaba? Envenenado. Para él no era que la esposa fuera una mujer consagrada y santa para Dios, sino que su mujer, como él era mundano, no creía en el Señor, su mujer estaba teniendo relaciones con uno de los pastores, o con un man de la iglesia, o con lo que fuera de la iglesia. Claro, porque para él no había, se cerraba, se acostaba de medio ladito y nada, porque mañana voy a evangelizar, entonces no puedo tener relaciones sexuales con usted. Entonces un día yo fui a la casa de él y empecé a hablar con él, ya después de ver el comportamiento de su esposa, y la senté a ella y le dije, hermana, venga, usted es la responsable de que este hombre se pierda. Y usted es la responsable de que este hombre no vaya a la iglesia. Pastor, ¿por qué? Le dije, ¿usted está ayunando? Claro, pastor. Le dije, no, usted está aguantando hambre. Porque el verdadero ayuno, dice la Biblia, no es aguantar hambre. El verdadero ayuno es romper las cadenas de injusticia e impiedad, según Isaías 58. Y empecé a explicarle a ella eso. Y ella empezó a mirar y me abría los ojos. Y el esposo, pregúnteme si me miraba. Ese tipo parecía una piña, solo ojos mirándome a mí. El tipo me miraba. En fin, yo empecé a aclararle a ellos el concepto de santidad y el concepto de matrimonio.
Cuando empecé a decirle a él que con eso ella y él se rayaron, yo le dije, la Biblia dice que entre dos creyentes, las relaciones sexogenitales y la oración prácticamente tienen el mismo nivel. ¿Dónde dice eso? Lea la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, cuando el Señor le dice, dejen de tener relaciones por causa de la oración, pueden dejar de tener relaciones sexuales solamente por la oración. Y eso si están de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Para las cosas del Señor. Si están de acuerdo. No vamos a hablar de eso hoy, pero ahí les tiro esa píldora. Cuando yo empecé a hablarle a ellos acerca del matrimonio, ella me abría los ojotes y él me los abría aún más. Ese día, ese señor aceptó a Jesucristo y se comprometió a empezar a llevar a su esposa en sujeción. Enseguida se metieron en un curso, no me acuerdo, un curso que daban hace tiempo que se llamaba Matrimonio para toda la vida y tal. Y esa gente ahorita están dando charlas y temas de parejas y Dios los está usando mucho en el tema de parejas porque él entendió que él no podía ser un machista y ella entendió que estaba llevando una vida religiosa, no una vida espiritual. ¿Están conmigo? Muy bien. Verso 1 del capítulo 7. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la que conducta de ellas. Ya estamos claros que el contexto de esa época era un contexto de imposición y no un contexto de convicción. ¿Están conmigo? Dice, verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adorno de oro o de vestidos lujosos. Me gusta mucho porque el apóstol Pedro, en ese momento en Jerusalén, hace 2000 años que se escribió esta epístola, yo creía que el tema de la tintura y eso era nuevo. Y me empecé a dar cuenta que el tema de la tintura viene de Egipto. Eso es antiquísimo, es viejísimo. Y en ese tiempo, en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, la cultura greco-romana, lo helénico y lo romano, estaban en pleno auge. Entonces todas las mujeres del imperio veían como referente a las mujeres griegas. Y entonces resulta que cuando él dice que se peinaban con peinados ostentosos, era que se ponían, en la versión del 60 dicen con crespos, ¿cómo fue que dijo? Ondulados, algo así. Encrespados. Parece ser que usaban pelucas y la mayoría de pelucas eran de color rubio, porque eso les daba la sensación de que estaban en el Olimpo, de que venían de parte, ya que Zeus sí era rubio. El concepto de así como yo, mono, zarco, de ojos azules y tal, ¿cierto? Y el Señor les dijo a ellos, no, el testimonio de ustedes o lo que debe llamar la atención de ustedes no es lo externo, sino lo interno. ¿Pero qué era lo interno de ahí? La conducta casta y pura, casta y respetuosa también. Eso es lo que realmente testificaba. O sea que cuando una mujer se sujeta a la palabra de Dios, no tiene necesidad ni siquiera de predicar. San Agustín de Hipona decía, vaya y predique. Y si le toca, habla. La conducta. No está diciendo aquí que sea malo vestirse bien. No está diciendo que fuera malo. No está condenando la forma de vestir, la Biblia. No está condenando el estar en, digamos así, a la moda. No lo está condenando, sino que está diciendo que esa no sea la prioridad. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres se preocupan más por estar bien vestidas que por hacerle la comida al esposo? Y ahora, hoy en día, de los metrosexuales, hay muchos hombres que están conmigo. Ojalá me esté dando a entender. Si tiene dudas y tal, después me dice y las aclaramos. Verso 3, verso 4. Dice que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Solamente tiramos el dato ahí. La humildad, la afabilidad, la apacibilidad, la tranquilidad, ¿es bien delante de quién? Mira, no es solamente para las mujeres,
Esto es para los hombres también. Sujétese. Cuando yo me sujeto a mi esposa, sujetarme es estar por debajo, pero organizando. Me voy a explicar. Cuando la esposa le dice a uno, es que tu temperamento es tan horrible, tú hablas como gritando, eres como grosero, energúmeno, irascible, y empieza a decirle a uno una cantidad de cosas que uno dice, pero yo soy así de boleta. Si usted tiene un concepto claro y piensa decir con cordura, como dice la Biblia, tiene la facultad y la hombría de meterse debajo y hacer ¿qué? Organizar eso que está desorganizado. ¿Sí me estoy dando a entender con el concepto de sujeción? Es estar debajo, pero haciendo ¿qué? Organizando. Eso no me va a quitar, antes me va a sumar, me va a hacer crecer. Delante de Dios es de grande estima un espíritu ¿qué? Apacible. Ustedes no se imaginan lo que yo lucho con eso. Cuando mi esposa me dice, es que hablaste tan horrible. Y yo digo, pero si yo no yo no fui grosero. Esa es mi percepción, no la percepción del espejo que me está haciendo ver lo que yo realmente soy. O sea que la sujeción es para quién, para los dos. Entonces, ¿sí me estoy dando a entender? En la Biblia habla de mercado, ¿no? El Señor dice, no se preocupe por eso. Y eso es lo que más está dañando los hogares. Pensar en lo que Dios dice, que no se preocupe. ¿Listo? Muy bien. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hechas hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando Sara le decía a Abraham Señor, no es porque ella estuviera subyugada, sino que pasó, ¿por qué el apóstol Pablo cita este pasaje? Ustedes recuerdan que Sara no se sujetó ni al Señor ni a su esposo y le colocó a doña Agar para que él tuviese. Cuando uno le quiere ayudar a Dios, se choca. Cuando uno le quiere ayudar a Dios, se estrella. Cuando uno le quiere ayudar a Dios, le va mal. Entonces, 2000 años después, que esto fue escrito 2000 años después, el Señor utiliza a Sara como ejemplo de que cuando se sujetó, le fue bien. Y cuando no se sujetó, ¿cómo le fue? Mal. ¿Quién fue la primera que sufrió cuando Agar empezó a mirarla con desprecio? Porque Agar creía que ya tenía más que ella, ¿cierto? Sara aprendió a decirle a Abraham, Señor. ¿Y cómo tuvo que aprender? Doliéndole. Ojalá a las mujeres no les toque aprender doliendo. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a empezar ya a darle énfasis. Hombres, ahora viene los hombres. Entonces, ¿el rol de la mujer cuál es? Simple. El rol de la mujer es sujetarse, pero no estar en subyugación, sino en ¿qué? En construcción, el uno para con el otro. La mujer, ¿qué debe hacer? La mujer, dice la Biblia, la mujer sabia edifica la casa. En sabiduría, la mujer sabe. Una vez dijo mi esposa, es que nos toca aprender juntamente con ustedes. Esas son palabras que a uno lo confrontan. Y uno, siendo grosero, diría, pues sí, le tocó. Sorry. Pero háblale a la mano, háblale al Señor. Pero cuando uno aprende a sujetarse, ese tipo de situaciones son las que lo hacen ¿qué? Crecer. El rol fundamental de la mujer, ¿cuál es? El rol fundamental de la mujer es vivir ¿en qué? ¿El hombre también tiene que vivir en sujeción? Obvio, bobis, obvio. Y les voy a decir, el rol de la mujer es ese. Y ahora le voy a hablar del rol del hombre. Yo sé que ustedes dicen, pastor, pero es que yo he leído libros de parejas, claro. Y todo lo que lean frente a eso es valorable y es atesorable. Yo solamente quiero hablarles de una tesis que nosotros tenemos, lo que yo tengo, y es con base en la palabra. En el verso 7, el rol del hombre para con la mujer, aparte de sujetarse también en el matrimonio, aparte de sujetarse, de amarla, de responderle, de respetarla, de darse a sí mismo por ella, de dar la vida por ella, como dice en el libro de Efesios,
como Cristo lo hizo por la iglesia, es el siguiente. Dice, vosotros maridos igualmente vivid. Lo primero que hay que hacer en el rol del hombre es ¿qué? Vivir. Parce, ¿por qué pones a cara? Vivir con ella no es solamente hacer presencia con ella. No es solamente estar en la misma cama con ella, en la misma habitación con ella. No es solamente estar en la misma casa con ella. Vivir es vivir con ella, deleitarse en ella, estar con ella, disfrutarla a ella, porque estamos con el contexto de lo que es amarla a ella. Entonces el hombre tiene que, ¿cómo estar con ella? Vivir no es solamente hacer un acto de presencia, no, vivir es estar con ella. Y ahí, de ahí se desgajan algunos elementos. El primer elemento, para poder vivir con ella, ¿qué hay que hacer? Tener comunicación. Es el primero. El hombre tiene que, como iniciador, empezar a construir ¿qué? La comunicación, el uno para con el otro. Me voy a remitir a lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Cuando Dios creó al hombre, en el hombre estaba Eva también, porque dentro del hombre estaba ella. Aún no había sido exteriorizada, pero dentro de él estaba ella. O sea que el hombre también tiene parte de sensibilidad. Entonces, cuando Dios creó al hombre, le dijo que él iba a multiplicar su especie en la tierra e iba a sojuzgarla. Sojuzgar es administrar. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros los hombres, vivan con ella, es que tiene que administrar el mundo que tiene con ella, el hogar que tiene con ella. El mundo que tiene con ella no es solamente estar ahí, sino que tiene que aprender a administrarlo. ¿Me estoy dando a entender? El hombre es el que tiene que, en su rol fundamental, iniciar la conversación, en comunicación, iniciar la provisión, iniciar la comunión con Dios. Y ella, en respuesta a eso, ¿qué va haciendo? Va ordenando. Voy a colocarles un ejemplo que me gustó una vez. Un ejemplo que leí una vez. Era una familia de indígenas e iban caminando. Y entonces el papá indígena, con un machete, iba rompiendo la selva. Él iba cortando la selva. Matas, árboles, ramitas, tal. Él iba cortando. Y detrás iba la mamá quitando lo que él cortaba. Y detrás venían los hijos ya por un camino abierto. A mí me gustó mucho ese gráfico, porque el hombre que tiene que hacer, vivir con ella. ¿Y cómo se vive con ella? Iniciando. El hombre es el que tiene que iniciar. Él es el que va adelante. Él es el que tiene que cuidarla, él es el que tiene que protegerla. Él es el que tiene que aguantarse lo que tiene que aguantarse, ponerle el pecho a la brisa. La dignificación se da cuando el hombre empieza a asumir su responsabilidad también en sujeción. La dignificación del hogar se da en eso. Entonces, número dos, porque número uno es sujetarse. Número dos es vivir. Y vivir no es solamente hacer acto de presencia. ¿Están conmigo? Número 3, dice, me perdí el verso 7. Igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivir con ellas sabiamente. Lo tercero es aplicar sabiduría práctica dentro de la relación. ¿Cuál es la sabiduría práctica dentro de la relación? La sabiduría práctica dentro de la relación es que usted tiene que tener ¿qué? El manual activo. Si usted no tiene el manual activo, en griego la palabra sabiduría es Sofía. Si usted no tiene la sabiduría de Dios para organizar su vida, no es que va antes de dejar el hogar, tiene que empezar a meterse en ella. ¿Dónde va usted a adquirir la sabiduría de Dios para poder llevar su hogar? Todas están ahí, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo va a hacer Manuel para empezar a entender la sabiduría de Dios en su hogar? Fácil, remitámonos al segundo punto. Viviendo con Lorena. Ya viviendo con Lorena va a empezar a conocer lo que es Lorena. ¿Quién es Lorena?
sus virtudes, sus cualidades, sus defectos, sus rabietas. Y cuando él empieza a vivir con ella, entonces la sabiduría de Dios va a empezar a ¿qué? A actuar en él para que con una actitud sujeta y de humildad aprenda a llevar las cosas con ella y entonces aprenda a llevar el hogar como para adelante. Eso es un excelente rol, ¿sí o no? Y ahí necesitamos plata para eso. Necesita llevar el mercado para eso. No, pero como mantenemos tan ocupados pensando en lo que Dios nos dice, que no nos afanemos, pues entonces descuidamos lo que realmente es importante. Número 4. Viviendo con ella sabiamente, dando honor. Honor. ¿Qué es dignificar o darle honor a la esposa? Aquí me gusta mucho porque dice cómo debe dar honor a ella. Aquí dice, se le debe dar honor a ella como a vaso más frágil. Vaso más frágil. Quiere decir que el hombre también es un ¿qué? Es un vaso frágil. Entonces aquí en este concepto, ¿para quién va el punto? ¿Para él o para ella? Para los dos. Mujeres, ¿ustedes les encanta que les den honor? Se me aburrieron todos. Bueno, voy a hablar como decir las mujeres. A las mujeres que les gusta que les den honor, a las mujeres que les gusta que el marido vaya por la calle y las dignifique. Esa es mi esposa y mi objeto de deseo es ella y solamente a ella y solo tengo ojos para ella. ¿A qué mujer no le gusta eso, sí o no? A los hombres también. Ahí les dije. A los hombres también. Que usted vaya, que la mujer se lo haga saber. A ver, que eso es mío, papi. A la mujer que le gusta que le den, a la mujer que le gusta que le den honor, a la mujer que le gusta que el hombre en todas partes la dignifique, esa mujer debe hacer exactamente lo mismo. Porque resulta que la Biblia dice que el hombre también es un vaso frágil. Al hombre también le duele. No crean, uno no es solamente una cara bonita y un cuerpo escultural. Uno también tiene sus sentimientos, a uno también le duele. ¿Están conmigo? Dios le dice al hombre que en el rol que él tiene que desarrollar, tiene que darle que a ella honor. ¿Cómo se le da honor a una mujer? Cuando yo aprendo a sujetarme. Cuando yo me sujeto también a lo que ella opina, a lo que ella piensa, yo me coloco debajo y le coloco orden a lo que ella me está diciendo, adivine cuál va a ser el resultado. Pues ella se va a sentir como honrada. No solamente honrarla no solamente es respetarla a nivel de fidelidad. No es solamente eso. Es todo un paquete alrededor de eso. ¿Están conmigo? El otro, creo que es el quinto ya. Como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. A la mujer hay que tratarla, a la esposa, hay que tratarla como usted trata a una hermana de la iglesia. De los que están aquí, ¿cuántos insultan a las hermanas de la iglesia? Es que hay hermanas que se lo buscan, dirán por ahí. Hay hermanas que se lo buscan. Algunas que otras hermanas por ahí se lo buscan. Dice, a la mujer hay que darle honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Ponle pues cuidado. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en la salvación por fe y por gracia? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, aparte de los hermanos, porque sabemos que hay hermanos que nos caen mal y uno dice, qué dicha que ese hermano no volviera a la iglesia? Pero ¿cuántos de los que están aquí y respetan a los hermanos de la iglesia? Hay cierto respeto, ¿sí o no? Resulta que la esposa y el esposo, sobre todo la esposa en el caso de nosotros, también son delante de Dios salvas. Y es algo que en lo que nosotros nunca pensamos. Mi rol como hombre, como cabeza, mi rol en mi casa es respetar a mi esposa como mi hermana en Cristo. Y a mi hermana en Cristo yo tengo que enseñarle, que adoctrinarle, que mostrarle el camino que es en Dios para salvación. Mi suegro es Dios,
y el suegro de ella es Dios. Vamos a ir terminando. Como coherederas de la vida, y cuando esto ocurre, hay un rol que me encanta mucho, y el rol sacerdotal en la vida del hombre. Dice, cuando el hombre vive con ella sabiamente, dando honor a ella, cuando el hombre vive con ella sabiamente, dándole honor a ella como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia y de la vida, en el hombre se va a despertar el rol sacerdotal. Y entonces dice, para que cuando el hombre esté cumpliendo sus roles en el hogar, la oración no tenga ¿qué? Eso es una cosa loca. Entonces quiere decir que cuando usted y yo estamos peleando con la esposa, mi oración no se va a escuchar, Dios no la va a escuchar. No, yo no estoy diciendo eso, ni la Biblia dice eso, sino que tiene un qué. ¿Y ese estorbo de dónde viene? Porque usted no va a orar con libertad. No es lo mismo cuando usted ora con libertad y levanta sus manos, y es más, así haya pecado, levante sus manos y grita al Señor y clama al Señor. No es lo mismo que cuando usted tiene un pequeño rocecito con su esposa. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Que uno está orando y hasta aquí lo que tiene que hacer, ir y decirle a ella, perdóneme. Por favor, perdóneme. Que si usted no me perdona, el Señor no me va a escuchar. Por favor, perdóneme, sanemos la relación. Cuando usted logra hacer eso, adivine qué está haciendo usted. Usted está empezando a llevar el verdadero rol de hombre iniciador en su casa. Y la respuesta de ella, ¿cuál va a ser? Puede que no lo perdone, puede que ella esté resentida, pero usted ya se libertó. Ya usted se libertó. Ya usted empezó a tener su rol sacerdotal delante de Dios en libertad. Y eso usted lo va a llenar de más autoridad para que en el momento que venga prueba, adversidad, angustia, necesidad, calamidad, ¿usted qué va a tener? Va a tener la fortaleza de Dios para poderlo hacer. ¿Están conmigo? Vamos a volver para Efesios, ya terminando. Efesios capítulo 5, verso 30 5, 33 y 32 y 33. Dice el apóstol Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este misterio del cual acabamos de hablar es grande. ¿Quién entiende a una mujer? Alguien una vez dijo, a la mujer es más fácil hacerle caso que entenderla. ¿Ah? Miren, estos días yo estaba mirando unas niñas, unas bebecitas. No me acuerdo en qué casa era. Ah, fue acá en la iglesia. A tus hijas. Yo estaba mirando el comportamiento de ellas y yo decía, desde niñas y son complicadas. Entre hermanitas, yo decía, qué cosa tan brava. Desde chiquiticas son complicadas. Las mujeres son complicadas. Sí. Más, yo veo a la Argentina y después de esa señora Cristina. Qué complique, con razón el país quedó como quedó. Las mujeres son complicaditas desde pequeñitas. ¿Qué dice la Biblia entonces? Eso es un misterio grandísimo. Pero el apóstol dice, por lo demás, a cada uno de vosotros le voy a decir lo siguiente. El consejo que Dios nos da hoy para concluir. Entonces, rol en la mujer, ¿cuál es? Responder a la iniciativa del hombre en sujeción. ¿Y los roles del hombre cuáles son? Amarla, respetarla, sujetar. Todos esos conceptos, ¿desde dónde? Desde la sujeción, ¿cierto? Entonces ahora, para concluir, otro rol, ya para ir terminando, el rol más grande que Dios le establece a la mujer, ¿cuál es? Aquí está diciendo en el verso 33. Dice,
Al hombre le dice, ame a su mujer. Y a la mujer, ¿qué le dice? Respete a su marido. Respetar no es acatar lo que él dice en subyugación. Porque en el verso 21 dice, someteos los unos a otros en el temor a Dios. La palabra temor acá es phobos en griego, phobos. Y phobos no es de fobia, de respeto, de miedo, es respeto. Sométanse los unos a los otros en respeto a Dios. Cuando usted respeta a Dios, adivine qué va a hacer la esposa. Va a respetar a su esposo. Y adivine qué va a hacer el esposo. Va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Frase que quise sacar para ustedes. El matrimonio es la representación fiel del pacto entre Cristo y la iglesia. El matrimonio es la representación más fiel del pacto que Cristo hizo para con la iglesia. Y este amor fiel del pacto del Señor alcanza su máximo cumplimiento o el cumplimiento más grande en la muerte de Cristo por su iglesia, o sea, su esposa. ¿Y la figura aquí cuál es? De los que estamos aquí, ¿cuántos somos la esposa de Cristo? Somos la novia de Cristo. Entonces, como esposa, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién? Y si yo me sujeto a Cristo, pues mi esposa va a empezar a respetar. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo te ruego, Señor amado, que tú, en tu eterna misericordia, Señor, manifiestes tu poder acá en este lugar. Las parejas que están aquí representadas como familia. Señor, si tú no eres quien edifica la casa, en la palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por eso, por favor, te ruego en este día que tú rompas, Espíritu Santo de Dios, unción de Dios, rompe cualquier yugo que haya acá en esta congregación, Dios mío, cualquier yugo que haya de desigualdad en esta congregación, Dios mío, en contra de la iglesia, en contra de los matrimonios. Señor, nosotros como iglesia nos estamos levantando creyendo en que tú estás en este lugar. Y si a veces no hay crecimiento en la iglesia es porque todavía nos falta capacitarnos acá. Porque ¿cómo pues tú nos darás gente, almas, rocas vivas si no vamos a poder administrar esa grey? Yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Ayuda al liderazgo de esta iglesia. De hecho, las parejas de esta iglesia son los líderes de esta iglesia. En el nombre de Jesús.